Hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo. La Sacrosanctum Concilium es un documento del Concilio Vaticano II, una constitución. De hecho, fue la primera constitución aprobada en el año 1962. Y sobre todo, porque es trascendental para nosotros, para nuestra Iglesia, pues en este video vamos a explicar la importancia del concilio y la importancia de la Sacrosanctum Concilium en nuestra Iglesia. Bienvenidos. El deseo expresado por su santidad Juan XXIII de reunir el concilio del Vaticano va a ser ejecutado a partir del 11 del próximo octubre. Hemos escogido esta fecha, ha dicho el Padre Santo, por el recuerdo que la relaciona con el gran concilio de Efeso, de importancia capital en la historia de la Iglesia. El motivo principal para el cual el Papa Juan XXIII convocó el concilio fue para quitar muchas telarañas que estaban en la sede de San Pedro, algunas cosas que ya necesitaban ser renovadas, que necesitaban tener un nuevo aire, que necesitaban tener un nuevo sentido, y convocó precisamente a esta reunión magna, la más reciente e importante convocación de la Iglesia en su historia. Y con respecto a la Sagrada Liturgia, la Iglesia hizo un sondeo a nivel universal para escuchar algunas voces de obispos, de sacerdotes, incluso de laicos, para saber qué opinaban ellos acerca de la liturgia actual. Pues bien, la Iglesia recibió más de 1000 propuestas con respecto a la liturgia y se realizó un borrador inicial, una propuesta inicial de cambios o de reestructuración en la liturgia, el cual el Papa aprobó este borrador en enero de 1962. Ya con este borrador la Iglesia empezó a tener unos pasos muy concretos y empezó a investigar, empezó a leer, empezó a hacer algunos cambios y empezó ese debate que duró hasta finales del año. Entre algunos asuntos particulares, fundamentales y de gran cambio y renovación en la Iglesia se encuentran, primero, la celebración de los ritos litúrgicos en lengua vernácula. Recordemos que se estaba utilizando la lengua del latín para las celebraciones, entonces este cambio fue muy importante. Segundo, también que el sacerdote pudiera celebrar como de cara al pueblo, no dándole la espalda, pues esto no es ningún sentido de irrespeto o algo así, de ninguna manera, pero sí, al cambiar la posición del sacerdote, los fieles podrían ser más partícipes o sentirse más partícipes en la celebración litúrgica. Otro cambio importante fue la concelebración de sacerdotes. Antes del concilio, un sacerdote debería celebrar en su propio altar la Santa Misa. Entonces, catedrales donde habían, 5 o 6 sacerdotes, cada uno tenía que celebrar su Eucaristía en un altar propio. Ya con el cambio que propuso la Sacrosanctum Concilium, ya se puede que varios sacerdotes puedan celebrar al mismo tiempo la Eucaristía o concelebrar como generalmente la conocemos. El debate final de todos los puntos de la Sacrosanctum Concilium se dio entre octubre y noviembre de 1962. Ya en 1963 se aprobó totalmente y en el año 1964 entró en vigor. Es decir, que ya toda la Iglesia asumió los cambios que la Iglesia había propuesto en este concilio. Ahora entremos más en materia y conozcamos cada uno de los 7 capítulos que tiene la Sacrosanctum Concilium. La Constitución Sacrosanctum Concilium tiene 7 capítulos y una introducción. Primer capítulo. Es el más largo y habla de la importancia de la liturgia en la Iglesia. Nos enseña en pocas palabras que la acción salvífica de Cristo se realiza en su Iglesia por medio de la liturgia, porque en ella Cristo actúa, y además en ella nos da a degustar la celebración de la liturgia celestial. El segundo capítulo nos habla sobre la Eucaristía. Es una invitación a renovar los textos litúrgicos y a tener en cuenta una participación más activa de los fieles en esta. Por ejemplo, la oración de los fieles, que había sido suprimida en algún momento, volvió a tener parte dentro de la celebración. Se abrió la posibilidad de que varios sacerdotes puedan celebrar la Eucaristía al mismo tiempo, es decir, concelebrar el sacramento. Como dijimos anteriormente, es una novedad que no se tenía en el ejercicio sacramental preconciliar. En este capítulo se habla de los otros sacramentos y los sacramentales. Nos enseña sobre la gracia divina presente en nuestros deberes de Estado. Una novedad importante fue la recomendación de la lengua vernácula en los ritos sacramentales. El cuarto capítulo se encarga de la oración.
particularmente en la santificación del día por medio de la liturgia de las horas, que es una invitación a meditar en la palabra de Dios en momentos precisos del día. Quinto, el año litúrgico. En la misma línea del capítulo anterior, este capítulo muestra la fuerza de la oración y la meditación de los misterios de Cristo durante el año, particularmente a la luz del misterio pascual, e invita a tener una participación más activa y consciente por parte de los bautizados en estos tiempos litúrgicos que propone la Iglesia. El sexto capítulo está dedicado a la música litúrgica. Muestra que su correcto ejercicio nos ayuda a vivir con más intensidad la dimensión comunitaria de la celebración y permite la promoción de la música autóctona a cada país, sin dejar a un lado, eso sí, la música gregoriana y la polifonía, tan querida y propia de la liturgia. En el séptimo capítulo, en el mismo sentido de la música, el arte y los objetos sagrados tienen su apartado en este documento. Se invita a los obispos y sacerdotes de cada diócesis a estudiar el arte para que éste sea realmente una herramienta que mueva a los fieles por medio de expresiones artísticas. Y de acuerdo a estos 7 capítulos de la Sacrosanctum Concilium, quiero compartir ahora 7 cosas que considero que aún no hemos descubierto o que nos falta poner más empeño como católicos para cumplir de la Sacrosanctum Concilium. Primero, no conocemos lo que la Iglesia nos enseña. Esto es un jalón de orejas, pero para nosotros, los católicos. Si comprendiéramos más, si leyéramos más, si conociéramos más nuestra Iglesia, podíamos poner más énfasis en lo que la Iglesia nos enseña. Así que esta primera recomendación es, primero, para nosotros los bautizados, que leamos un poco más, conozcamos un poco más lo que la Iglesia nos enseña, pero también es un llamado para la jerarquía de la Iglesia, que pueda poner más empeño en una catequesis más profunda, pero una catequesis igualmente dinámica, no fundamentada tal vez en el moralismo o en el rigorismo en la que algunas veces han caído nuestros pastores, sino también una catequesis fresca, humana, que nos dé un sentido amoroso, que es el verdadero sentido de la liturgia. Segundo punto, me gustaría que se pusiera un poco más de unidad con respecto a las parroquias y a las comunidades religiosas en cuanto a la liturgia. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. En pandemia se nos sugirió de parte de la diócesis, y yo creo que de parte de toda la Iglesia Universal, a que los católicos recibiéramos en este momento de pandemia la comunión en la mano. Sé que no se puede, sé que no es correcto, pero en tiempo de pandemia sinceramente consideramos que era lo más prudente. La sensatez también es un don del Espíritu Santo. Pues nos dábamos cuenta de que habían algunos sacerdotes que tenían bastante escrúpulo y reparo con esta situación, y ellos daban la comunión en la boca. Entonces sucedía que los que éramos obedientes con la Iglesia quedábamos como los malos, como los sacrílegos, mientras que ellos que no estaban en obediencia quedaban como los buenos porque realmente valoraban la Eucaristía. Entonces qué bueno que nosotros comprendamos un poco más que la liturgia está también de alguna manera muy unida al magisterio, y que si nosotros somos obedientes con lo que nos dice el magisterio con respecto a la liturgia, pues se va a dar el verdadero sentido de la liturgia, que es procurar una unidad en toda la Iglesia. Tercer punto, quiero hablar acerca del silencio sagrado. Este silencio nos lo pide directamente la Sacrosanctum Concilium en el numeral 30. Y lo digo porque en algunas Eucaristías que hemos participado fuera del monasterio, vemos que como que no hay espacio para el silencio, que los sacerdotes algunas veces llevan una dinámica muy constante en la Eucaristía y no dejan espacio al silencio que nos lo pide la Sacrosanctum Concilium, es decir, es una norma litúrgica. El cuarto punto tiene que ver con algo que personalmente me apasiona mucho, la música, y más si es música para el Señor o la música sacra, porque lamentablemente yo me he dado cuenta de que hay muchos ministerios de música y grupos musicales que tienen de pronto un interés un poco más económico en este ministerio o en este servicio, que no es la idea. Qué bueno que las diócesis pudieran poner un poco más atención, que pudieran formar un poco más a las personas para que esto que es un ministerio dentro de la celebración litúrgica, no un acto de concierto, no es un acto artístico, sino para que tenga
un verdadero sentido teológico. Quinto punto tiene que ver con el numeral 54 de la Sacrosanctum Concilium, en la cual la Iglesia recomienda, aconseja que se retomen los cantos en latín dentro de las celebraciones. Personalmente, en nuestro monasterio utilizamos muchos cantos compuestos por nosotros mismos en latín. Y ha sido un ejercicio que, bueno, al principio a la gente le costaba, como que no entendía, pero que ya poco a poco se han aprendido las fórmulas que nos propone la Iglesia en latín y cantan con nosotros. Y hemos recibido comentarios muy favorables, por lo que las personas viven más profundamente esa intimidad con el Señor a través de este idioma tan querido por la Iglesia, de esta lengua que es propia de la Iglesia. Sexto punto, el oficio divino. Qué bueno que como católicos pudiéramos nosotros redescubrir el valor de la oración litúrgica en la Iglesia. Hay muchos movimientos apostólicos que tienen sus itinerarios de oración, de piedad, y eso está muy bien, pero igualmente qué bueno rescatar la oración litúrgica que nos propone la Iglesia. En vez de hacer las 44.327 a veces oraciones que nos recomiendan en nuestros grupos apostólicos, oremos con la Iglesia, que sea una oración tranquila, que sea una oración en la libertad. Que a veces hay personas que sienten un escrúpulo muy grande porque se comprometen a hacer unas oraciones por un periodo de tiempo, 10 años, 12 años, un año, y que si faltan un día les toca volver a empezar. Muy respetables estas devociones. Qué bueno que rescatemos las oraciones litúrgicas, las oraciones de la Iglesia. Y este último punto, el séptimo, tiene que ver con el arte sagrado. Les voy a poner un ejemplo muy pequeño. Hace algún tiempo estuve visitando una ciudad de la costa, no voy a decir cuál era. En todo caso, es que en la iglesia principal de este pueblito está la imagen del santo patrono, que tiene el nombre incluso de la parroquia. Este santico es reconocido porque está montado en un caballo. Entonces uno de los artistas de la región quiso regalarle a la parroquia la imagen de este santo a quien le tenía mucha devoción. Pues bueno, el punto va en que este hombre, este artista, quiso representar su santo patrono montado en un caballo, pero prestó particular atención y detalle a los genitales del caballo. Entonces esto se ha prestado para toda clase de burlas. Incluso en las personas del pueblo existe como ese chistecito alrededor de esta particularidad. Qué pesar que el arte sagrado se convierta en algo tan ridículo por una particularidad como esta. En este punto, me parece que los obispos y la comisión de arte de cada uno de las diócesis debe prestar un poco más atención para que no se preste el arte como para esta clase de errores que realmente descentran el verdadero sentido de una devoción popular. Bueno, hermanos, personalmente quedé muy edificado leyendo esta Constitución y los invito para que ustedes también en sus tiempos libres puedan conocer todo lo que la Iglesia nos enseña a través de este hermoso documento del Concilio Vaticano II. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, alabado sea Jesucristo. La Sacrosanctum Concilium es un documento del Concilio Vaticano II, una constitución. De hecho, fue la primera constitución aprobada en el año 1962. Y sobre todo porque es trascendental para nosotros, para nuestra Iglesia, pues en este video vamos a explicar la importancia del concilio y la importancia de la Sacrosanctum Concilium en nuestra Iglesia. Bienvenidos. El deseo expresado por su santidad Juan XXIII de reunir el concilio del Vaticano va a ser ejecutado a partir del 11 del próximo octubre. Hemos escogido esta fecha, ha dicho el Padre Santo, por el recuerdo que la relaciona con el gran concilio de Efeso, de importancia capital en la historia de la Iglesia. El motivo principal para el cual el Papa Juan XXIII convocó el concilio fue para quitar muchas telarañas que estaban en la sede de San Pedro. Algunas cosas que ya necesitaban ser renovadas, que necesitaban tener un nuevo aire, que necesitaban tener un nuevo sentido, y convocó precisamente a esta reunión magna
la más reciente e importante convocación de la Iglesia en su historia. Y con respecto a la Sagrada Liturgia, la Iglesia hizo un sondeo a nivel universal para escuchar algunas voces de obispos, de sacerdotes, incluso de laicos, para saber qué opinaban ellos acerca de la liturgia actual. Pues bien, la Iglesia recibió más de 1000 propuestas con respecto a la liturgia y se realizó un borrador inicial, una propuesta inicial de cambios o de reestructuración en la liturgia, el cual el Papa aprobó este borrador en enero de 1962. Ya con este borrador la Iglesia empezó a tener unos pasos muy concretos y empezó a investigar, empezó a leer, empezó a hacer algunos cambios y empezó ese debate que duró hasta finales del año. Entre algunos asuntos particulares, fundamentales y de gran cambio y renovación en la Iglesia se encuentran, primero, la celebración de los ritos litúrgicos en lengua vernácula. Recordemos que se estaba utilizando la lengua del latín para las celebraciones, entonces este cambio fue muy importante. Segundo, también que el sacerdote pudiera celebrar como de cara al pueblo, no dándole la espalda, pues esto no es ningún sentido de irrespeto o algo así, de ninguna manera, pero sí, al cambiar la posición del sacerdote, los fieles podrían ser más partícipes o sentirse más partícipes en la celebración litúrgica. Otro cambio importante fue la concelebración de sacerdotes. Antes del concilio, un sacerdote debería celebrar en su propio altar la Santa Misa. Entonces, catedrales donde habían, no sé, 5 o 6 sacerdotes, cada uno tenía que celebrar su Eucaristía en un altar propio. Ya con el cambio que propuso la Sacrosanctum Concilium, ya se puede que varios sacerdotes puedan celebrar al mismo tiempo la Eucaristía o concelebrar como generalmente la conocemos. El debate final de todos los puntos de la Sacrosanctum Concilium se dio entre octubre y noviembre de 1962. Ya en 1963 se aprobó totalmente y en el año 1964 entró en vigor. Es decir, que ya toda la Iglesia asumió los cambios que la Iglesia había propuesto en este concilio. Ahora entremos más en materia y conozcamos cada uno de los 7 capítulos que tiene la Sacrosanctum Concilium. La Constitución Sacrosanctum Concilium tiene 7 capítulos y una introducción. Primer capítulo. Es el más largo y habla de la importancia de la liturgia en la Iglesia. Nos enseña en pocas palabras que la acción salvífica de Cristo se realiza en su Iglesia por medio de la liturgia, porque en ella Cristo actúa, y además en ella nos da a degustar la celebración de la liturgia celestial. El segundo capítulo nos habla sobre la Eucaristía. Es una invitación a renovar los textos litúrgicos y a tener en cuenta una participación más activa de los fieles en esta. Por ejemplo, la oración de los fieles, que había sido suprimida en algún momento, volvió a tener parte dentro de la celebración. Se abrió la posibilidad de que varios sacerdotes puedan celebrar la Eucaristía al mismo tiempo, es decir, concelebrar el sacramento. Como dijimos anteriormente, es una novedad que no se tenía en el ejercicio sacramental preconciliar. En este capítulo se habla de los otros sacramentos y los sacramentales. Nos enseña sobre la gracia divina presente en nuestros deberes de Estado. Una novedad importante fue la recomendación de la lengua vernácula en los ritos sacramentales. El cuarto capítulo se encarga de la oración, particularmente en la santificación del día por medio de la liturgia de las horas, que es una invitación a meditar en la palabra de Dios en momentos precisos del día. Quinto, el año litúrgico. En la misma línea del capítulo anterior, este capítulo muestra la fuerza de la oración y la meditación de los misterios de Cristo durante el año, particularmente a la luz del misterio pascual, e invita a tener una participación más activa y consciente por parte de los bautizados en estos tiempos litúrgicos que propone la Iglesia. El sexto capítulo está dedicado a la música litúrgica. Muestra que su correcto ejercicio nos ayuda a vivir con más intensidad la dimensión comunitaria de la celebración y permite la promoción de la música autóctona a cada país, sin dejar a un lado, eso sí, la música gregoriana y la polifonía, tan querida y propia de la liturgia. En el séptimo capítulo, en el mismo sentido de la música, el arte y los objetos sagrados tienen su apartado en este documento. Se invita a los obispos y sacerdotes de cada diócesis a estudiar el arte para que éste sea realmente una herramienta que mueva a los fieles por medio de expresiones artísticas. Y de acuerdo a estos 7 capítulos de la Sacrosanctum Concilium, quiero compartir ahora
7 cosas que considero que aún no hemos descubierto o que nos falta poner más empeño como católicos para cumplir de la Sacrosanctum Concilium. Primero, no conocemos lo que la Iglesia nos enseña. Y esto es un jalón de orejas, pero para nosotros, los católicos. Si comprendiéramos más, si leyéramos más, si conociéramos más nuestra Iglesia, podíamos poner más énfasis en lo que la Iglesia nos enseña. Así que esta primera recomendación es, primero, para nosotros los bautizados, que leamos un poco más, conozcamos un poco más lo que la Iglesia nos enseña, pero también es un llamado para la jerarquía de la Iglesia, que pueda poner más empeño en una catequesis más profunda, pero una catequesis igualmente dinámica, no fundamentada tal vez en el moralismo o en el rigorismo en la que algunas veces han caído nuestros pastores, sino también una catequesis fresca, humana, que nos dé un sentido amoroso, que es el verdadero sentido de la liturgia. Segundo punto, me gustaría que se pusiera un poco más de unidad con respecto a las parroquias y a las comunidades religiosas en cuanto a la liturgia. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. En pandemia se nos sugirió de parte de la diócesis, y yo creo que de parte de toda la Iglesia Universal, a que los católicos recibiéramos en este momento de pandemia la comunión en la mano. Sé que no se puede, sé que no es correcto, pero en tiempo de pandemia sinceramente consideramos que era lo más prudente. La sensatez también es un don del Espíritu Santo. Pues nos dábamos cuenta de que habían algunos sacerdotes que tenían bastante escrúpulo y reparo con esta situación, y ellos daban la comunión en la boca. Entonces sucedía que los que éramos obedientes con la Iglesia quedábamos como los malos, como los sacrílegos, mientras que ellos que no estaban en obediencia quedaban como los buenos porque realmente valoraban la Eucaristía. Entonces qué bueno que nosotros comprendamos un poco más que la liturgia está también de alguna manera muy unida al magisterio, y que si nosotros somos obedientes con lo que nos dice el magisterio con respecto a la liturgia, pues se va a dar el verdadero sentido de la liturgia, que es procurar una unidad en toda la Iglesia. Tercer punto, quiero hablar acerca del silencio sagrado. Este silencio nos lo pide directamente la Sacrosanctum Concilium en el numeral 30. Y lo digo porque en algunas Eucaristías que hemos participado fuera del monasterio, vemos que como que no hay espacio para el silencio, que los sacerdotes algunas veces llevan una dinámica muy constante en la Eucaristía y no dejan espacio al silencio que nos lo pide la Sacrosanctum Concilium, es decir, es una norma litúrgica. El cuarto punto tiene que ver con algo que personalmente me apasiona mucho, la música, y más si es música para el Señor o la música sacra, porque lamentablemente yo me he dado cuenta de que hay muchos ministerios de música y grupos musicales que tienen de pronto un interés un poco más económico en este ministerio o en este servicio, que no es la idea. Qué bueno que las diócesis pudieran poner un poco más atención, que pudieran formar un poco más a las personas para que esto, que es un ministerio dentro de la celebración litúrgica, no un acto de concierto, no es un acto artístico, sino para que tenga un verdadero sentido teológico. Quinto punto tiene que ver con el numeral 54 de la Sacrosanctum Concilium, en la cual la Iglesia recomienda, aconseja que se retomen los cantos en latín dentro de las celebraciones. Personalmente en nuestro monasterio utilizamos muchos cantos compuestos por nosotros mismos en latín. Y ha sido un ejercicio que, bueno, al principio a la gente le costaba, como que no entendía, pero que ya poco a poco se han aprendido las fórmulas que nos propone la Iglesia en latín y cantan con nosotros. Y hemos recibido comentarios muy favorables, por lo que las personas viven más profundamente esa intimidad con el Señor a través de este idioma tan querido por la Iglesia, de esta lengua que es propia de la Iglesia. Sexto punto, el oficio divino. Qué bueno que como católicos pudiéramos nosotros redescubrir el valor de la oración
litúrgica en la Iglesia. Hay muchos movimientos apostólicos que tienen sus itinerarios de oración, de piedad, y eso está muy bien, pero igualmente, qué bueno rescatar la oración litúrgica que nos propone la Iglesia, en vez de hacer las 44.327 a veces oraciones que nos recomiendan en nuestros grupos apostólicos. Oremos con la Iglesia, que sea una oración tranquila, que sea una oración en la libertad, que a veces hay personas que sienten un escrúpulo muy grande porque se comprometen a hacer unas oraciones por un periodo de tiempo, 10 años, 12 años, un año, y que si faltan un día les toca volver a empezar. Muy respetables estas devociones. Qué bueno que rescatemos las oraciones litúrgicas, las oraciones de la Iglesia. Y este último punto, el séptimo, tiene que ver con el arte sagrado. Les voy a poner un ejemplo muy pequeño. Hace algún tiempo estuve visitando una ciudad de la costa, no voy a decir cuál era. En todo caso, es que en la iglesia principal de este pueblito está la imagen del santo patrono, que tiene el nombre incluso de la parroquia. Este santico es reconocido porque está montado en un caballo. Entonces uno de los artistas de la región quiso regalarle a la parroquia la imagen de este santo a quien le tenía mucha devoción. Pues bueno, el punto va en que este hombre, este artista, quiso representar su santo patrono montado en un caballo, pero prestó particular atención y detalle a los genitales del caballo. Entonces esto se ha prestado para toda clase de burlas. Incluso en las personas del pueblo existe como ese chistecito alrededor de esta particularidad. Qué pesar que el arte sagrado se convierta en algo tan ridículo por una particularidad como esta. En este punto, me parece que los obispos y la comisión de arte de cada uno de las diócesis debe prestar un poco más atención para que no se preste el arte como para esta clase de errores que realmente descentran el verdadero sentido de una devoción popular. Bueno, hermanos, personalmente quedé muy edificado leyendo esta Constitución y los invito para que ustedes también en sus tiempos libres puedan conocer todo lo que la Iglesia nos enseña a través de este hermoso documento del Concilio Vaticano II. Que estén muy bien, Dios les bendiga.